Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Eso es Coalición por el Evangelio en la radio. Le habla Jairo Namnung, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y como siempre está junto a mí Steven Morales desde la hermosa ciudad de Guatemala. Él es editor asociado en Coalición por el Evangelio. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del dinero, el tema de la generosidad, de las ofrendas, del diezmo, como quieras ponerlo. Es decir, estamos hablando del dinero y el Evangelio, el dinero y la iglesia. Y para esta ocasión quisimos que nos acompañara José Olivares desde Nueva York. José, ¿nos cuentas un poquito de quién eres? Gracias, hermano. Sí, estamos sirviendo acá en Nueva York, gracias a Dios, con seguidores de Jesús. Desde hace aproximadamente 11 años, el Señor nos dio el privilegio de iniciar la iglesia, seguidores de Jesús, en una pequeña casa. Ahora, solamente en Nueva York, Dios nos ha dado el privilegio de plantar 3 iglesias. Una en Long Island, para los que conocen, ¿no? Más o menos, Claro. New York, a la mitad de la isla. Otra en Queens, en Corona, y otra en el Bronx. Y ahí estamos, sirviendo al Señor, predicando expositivamente, bautizando, llevando el Evangelio de múltiples maneras, tal como el llamado a la iglesia es, de ir y hacer discípulos, y predicando la verdad, mi amado hermano, en diferentes lugares que el Señor nos permite estar, como en hospitales. Vamos mucho a las cárceles también. Es un buen privilegio que tenemos gracias a buenos contactos que hemos tenido. José, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? Bueno, yo nací acá en Estados Unidos. Soy de California. Y mi mamá es de El Salvador. Y gracias a Dios, pues, tengo el privilegio de tener toda una sangre latina para servir a la comunidad latina. Así es. Bueno, entonces entramos directamente al tema. Gracias, José, por estar con nosotros. ¿Por qué hablar de dinero? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué estamos conversando sobre el tema del dinero? Un tema que es tan espinoso, que siempre trae dificultades, que en la iglesia uno no sabe cómo tratarlo. O quizás tú mismo, Steven, háblanos un poquito de por qué queremos hablar del dinero. Pues creo que el dinero es uno de esos temas que a muchas veces las personas llegan a una iglesia y es posible que el dinero o las finanzas es casi como el único tema sobre el que hablan. O tal vez es lo opuesto, ¿verdad? Vas a una iglesia y casi nunca hablan acerca de eso porque no quieren ofender a nadie o no quieren que la gente piense que solo están interesados en el dinero. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir, Jesús tuvo mucho que decir sobre el dinero. Entonces, el dinero, cuando hablamos acerca del dinero, no solamente estamos hablando de finanzas y presupuestos y la economía y cosas así, pero realmente es un tema del corazón, es un tema de que tan fácilmente se puede volver una idolatría para el corazón, ¿verdad? La palabra de Dios nos advierte seriamente sobre el amor al dinero, que es raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6:10. Entonces, sin duda es un tema muy importante, ¿verdad? Es un tema que cada cristiano debe abarcar en algún momento de su camino de fe. José, tú dijiste ahorita que ya han ido plantando diferentes iglesias ahí luego de empezar en una casa. O sea que tú has tenido que trabajar con el hecho de empezamos una plantación, necesitamos dinero. ¿Cómo hacemos esto de las ofrendas? Entonces, dime un poquito por qué tú crees que es importante hablar de dinero y ofrendas, aún para la iglesia y en este programa de radio. Sí.
Bueno, es importante hablar del dinero y las ofrendas, inclusive a las personas que están plantando iglesias, entre otras cosas. Primeramente, porque tenemos que aclarar el concepto bíblico de lo que es el dar, el ofrendar, de lo que es el manejo del dinero. Eso es algo que lastimosamente ha sido tornado a muchas teorías falsas bajo una teología equivocada, de tal manera que creo que se considera en un deber bíblico el poder tomar la escritura seriamente en el tema del dinero y enseñarlo con un verdadero deseo que la iglesia pueda aprender, crecer y ser generosos, pero bajo una perspectiva correcta, bajo los deseos correctos, de tal manera que las intenciones al hacerlos sean intenciones de glorificar a Dios en esta área, tal como las otras áreas, y no hacerlo bajo ninguna manipulación, bajo ninguna estrategia humana falsa, sino bajo la dirección de Dios por medio de la Escritura y no del hombre. De tal manera que se convierte en un tema sumamente importante y al mismo tiempo contundente de tocar y de aclarar. Tal como la Escritura lo dice, Jesucristo lo mismo lo dijo, que nos guardemos de toda avaricia, tal como Él mismo le enseñó, que no nos hagamos tesoros en la tierra. Él mismo dijo, no podemos servir a dos señores, porque o aborreceremos al uno o amaremos al otro, y no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Así es, y yo creo entonces que la principal razón por la que debemos hablar del dinero, como ustedes dijeron, de diversas formas, es porque la Biblia lo hace. Es porque en la Escritura tenemos diferentes pasajes que nos hablan de guardarnos el amor al dinero. Colosenses 3, si no me equivoco, dice, déjame buscarlo, dice, haced morir lo terrenal, y entonces dice que hagamos morir la avaricia, y dice que es idolatría, y como tú bien mencionabas ahora, José, el Señor también nos dice que no podemos servir a dos señores. A la vez, debemos cuidarnos de no tomar el otro extremo, y es de nunca hablar del dinero, de nunca tratar el tema, porque tenemos miedo de que las personas vayan a ser avariciosas por el hecho de que aparentemente Cristo Jesús estaba esperando que nosotros diéramos limosnas, por lo menos limosnas, y no necesariamente es decir ofrendas. Porque en el medio del Sermón del Monte, leo de Mateo 6, él dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Y luego dice un poquito más adelante en el 3, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea que de manera general, Cristo está esperando que tú estés siendo liberal con tu dinero, tú estés dando por lo menos a los pobres, pero no sé qué piensan ustedes de esta frase que a mí me encantó del pastor C.J. Mahaney. Él decía que ya que servimos a un Dios increíblemente generoso, nuestras vidas deben estar caracterizadas por la generosidad. Así es. Pues creo que es contundentemente bíblico, porque la generosidad tiene que ver no solamente en un espectro económico, sino en toda la vida, en todas las áreas. Y el ejemplo mayor de la generosidad es Jesucristo mismo, ¿no? Como a la oración, tú lo dijiste este día, Él siendo rico se hizo pobre. ¿Qué mayor muestra de generosidad que esa? Así es, así es. Y ese versículo Sí. no nos está apuntando a que Cristo nos va a hacer millonarios. Por todo el contexto, nosotros sabemos que lo que Él nos está hablando es que Él dejó su gloria por nosotros, muere en una cruz por nosotros, y entonces en Él nosotros recibimos toda bendición espiritual, toda riqueza espiritual. Uh-huh. Sí, Sí, encima de eso, de lo que dijo José, cuando entendemos que Dios es el Señor del universo, que Él está sobre todas las cosas y que Él es el creador supremo de todo el universo, cuando entendemos eso, reconocemos también que nuestra simple existencia es evidencia de su genialidad y todo lo que tenemos aún más, ¿verdad? Entonces, cuando damos o ofrendamos o consideramos nuestros presupuestos o nuestro dinero, nosotros no estamos dando, no estamos ofrendando porque queremos darle a Dios algo que no tiene o porque queremos, o porque Él quiere algo que tenemos, sino simplemente le estamos regresando lo que le pertenece, ¿verdad? Estamos reconociendo, es un acto que reconoce que Él es el dueño de nuestra vida y nuestras pertenencias también.
Y sin duda, no se trata de un asunto de porcentajes, ¿no es cierto? Sí, vale, que hablemos un poquito de eso del diezmo y demás. No porque no se trata de porcentajes, no se trata del que dé más o el que dé menos, o si das un 10 o das un 20 o das un 15. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Me parece, José, no te he preguntado, pero me parece que todos estamos de acuerdo es que la Biblia en el Nuevo Testamento no está ordenando un diezmo al creyente. No parece haber un mandato al creyente a diezmar, pero definitivamente todo el Nuevo Testamento tiene un mandato, una orden, una expectativa de la generosidad del creyente. Y atado al Antiguo Testamento, al hecho de que del Señor es la tierra y la plenitud del mundo y lo que él habita, y lo que decía ahora Steven, cuando nosotros devolvemos al Señor en generosidad, ya sea de manera particular dándole a la congregación una cantidad X de mis finanzas, de lo que el Señor me da, o sea dándole a los pobres y a los necesitados, nosotros no estamos más que devolviéndole al Señor de lo mismo que Él nos ha dado, diciendo, Señor, esto no es mi Dios eres tú, toma. ¿Qué piensas tú, José? Bueno, aclarando lo de los porcentajes, en las Escrituras tenemos precisamente porcentajes que Dios había dejado para el pueblo judío en un tiempo específico. Era precisamente en el momento en el cual Dios, por ejemplo, trató con Abraham, en el momento en el cual Dios trató con Moisés ante la ley, con Moisés dejó precisamente varios impuestos sobre el 10%, el impuesto que Dios dejó con José, si lo recuerdas, en Egipto, que fue un impuesto ordenado por Dios, y José se lo dijo al faraón, que iba a ser un 20% que todos los egipcios iban a dar. El festival del diezmo de Moisés, nada más en la cuestión de diezmos tenemos en la época de Moisés un 23%, y en la época de Abraham un 10% que le dio a Dios y un 20% de impuestos con José. De tal manera que si queremos irnos bajo porcentajes hoy en día y bajo esa idea manipular a la iglesia, tendríamos que estar hablando de dar a Dios un 43%, donde 23% es para 10% para levitas, el otro por ciento para el templo, 3% para los pobres y 20% para impuestos. De tal manera que usar un porcentaje de un 10% sería verdaderamente una manipulación errada de las Escrituras y al mismo tiempo un aprovecharte de un pasaje cuando Dios estaba hablando para un momento específico, y si lo entendemos bajo un contexto cultural, era precisamente por muchas razones, una de las cuales no había un templo físico, no había un lugar específico para que las personas tuvieran sus entradas económicas, de tal manera que Dios quería que los sacerdotes se ocuparan del momento en el lugar. Entonces, precisamente, creo que se puede convertir en una manipulación seria, ¿sí? Y qué bueno aclararlo bajo la luz de las Escrituras en el Nuevo Testamento, donde, como dices tú, no había ni porcentajes. Todo se basaba en el agradecimiento que glorifica a Dios. Es más, en el mismo tiempo de Jesús, ¿te recuerdas aquel fariseo que decía, yo doy diezmo de todo lo que gano? En el mismo tiempo de Jesús se nos muestra que el porcentaje solo crea arrogancia y orgullo en el corazón, donde lo que más se ve es la avaricia por lo que estoy dando, ¿sí? Y ves también en ese mismo cuadro del Nuevo Testamento aquella mujer que lo dio todo, donde muestras que no es el porcentaje, sino la actitud de tu vida con Dios. Así es, y sí debemos decir que de ninguna manera ninguno de nosotros tres estamos diciendo que no debe darse al Señor una cantidad X de las finanzas que el Señor nos da, del dinero que el Señor nos presta para que le glorifiquemos, ¿cierto? No estamos diciendo que no hay un 10, no hay un 20, no hay un 30, no hay 40 o 50. De hecho, hemos escuchado de personas que le van aumentando su sueldo y ellos mantienen su estilo de vida en el mismo lugar, y lo que hacen es que el aumento lo siguen regalando y siguen ofrendando y siguen dándole a la iglesia, a ministerios, a personas necesitadas. Y en eso lo que está mostrando es que el dinero no es su Dios. Nunca hay una cantidad específica de dinero que vamos a ganar lo suficiente como para dar el 10 y entonces no sufrir, o para dar el 20 y entonces no sufrir. Y nunca hay una cantidad tanto de dinero que genuinamente no podemos dar absolutamente nada. Por el ejemplo que tenemos de esta viuda,
que dio lo poquito que tenía como generosidad, porque al final de eso se trata, de un asunto del corazón, no de un asunto de las matemáticas. Seguimos en Coalición por el Evangelio Radio hablando sobre diezmos, ofrenda, dinero, generosidad, y nos vemos luego de este pequeño break. Muy bien, y seguimos en Coalición por el Evangelio Radio hablando sobre las ofrendas y la generosidad. Tenemos a José Olivares como invitado, y justamente antes del break estuvimos hablando un poquito acerca de que no tenemos un número específico que dar, pero sí tenemos un llamado a darnos de manera liberal. Y de hecho quisiera leer un pasaje que Pablo le dice a sus pastores en Éfeso. Él les dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estoy leyendo Hechos 20:35. José Olivares, ¿qué piensas un poquito de este pasaje? Bueno, creo que es precisamente un pasaje que nos muestra el apóstol Pablo en la cuestión de dar el evangelio mismo. Cuando el ejemplo máximo de que más bienaventurado es dar que recibir es precisamente Jesús mismo. Jesús mismo se despojó de todo no esperando recibir nada. Es más, lo que Él hizo en la cruz por medio de su sacrificio y recibir la ira de la maldición de Dios, tomar el pecado de aquel a cual apuntaba su justicia, es la máxima expresión de dar. Y lo podemos ver que Él fue bienaventurado en ese dar, porque como Pablo mismo lo enseña, que es más bienaventurado es dar que recibir, porque el dar es algo que hace sin esperar recibir. Cuando Jesús fue a la cruz no esperó recibir. Él recibió gloria del Padre precisamente porque su obediencia reflejaba su gratitud a Dios mismo. Y lo que Él recibe es lo que todos recibimos. Es precisamente gloria para Dios el Padre. Y eso es maravilloso, es un automático. En el dar recibimos la misma gloria para Dios el Padre. Muy bien, a la vez, y gracias José por llevarnos al plano espiritual. Y a la vez no pudiéramos negar que al darle la gloria a Dios con nuestras ofrendas y con decir: dinero, tú no eres mi Dios es Dios Padre, mi Dios es el Señor, creador del cielo y la tierra, uno siente un gozo que sobrepasa mucho más el poder comprarse la camisa cara, ¿no es cierto? El poder tener la cartera cara, el carro del año. Uno siente gozo real, que yo entiendo viene del cielo, al uno dar liberalmente. ¿Qué piensas, Steven? Pues como estaba diciendo José, cuando nos enfocamos en el Evangelio y vemos lo que Cristo hizo por nosotros, y que lo hizo por nosotros, pero para la gloria del Padre, ese enfoque centrado en el Evangelio realmente es lo que nos da la motivación correcta para dar, porque ya hemos recibido en Cristo. Entonces la motivación cambia, ya no está centrada en mí, ya no está centrada en el hombre, ya no es porque yo quiero ganar más o porque quiero recibir más o porque creo que no tengo lo suficiente o porque quiero agradar a Dios y quiero que me muestre favor o porque lo estoy haciendo solo por obligación. Todas esas motivaciones caen, se tumban cuando te enfocas en el Evangelio y reconoces que ya en Cristo ya has recibido todo lo que necesitas, que Él ya te ha mostrado favor en Cristo, que no hay una obligación porque Cristo ya cumplió todo en nuestro lugar. Entonces ahora somos libres y tenemos y gozosamente y alegremente podemos dar de todo de lo que tenemos, porque en Cristo ya hemos recibido el tesoro más precioso que jamás que necesitamos, que tenemos. Entonces, ese es un gozo, el poder dar sin esperar o sin esa ansiedad de, bueno, ¿y ahora qué voy a recibir? O ¿cómo me lo vas a pagar? No hay ese estrés, no hay esa ansiedad, es dar porque ya tienes todo lo que necesitas. Ese es un gozo poder hacer eso. No es una relación de intercambio que tengo con Dios, ¿no es cierto? No es que yo le doy a Dios y Dios me da a mí, y que Dios es un inversionista, que tú le das un 10% y Él te devuelve 100%. No es eso, es que ya, como ustedes bien nos recuerdan, Cristo lo dio todo.
Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y si Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y yo creo genuinamente que eso no solamente provee un mayor gozo, sino provee una mayor motivación para dar. Porque ya yo no doy porque yo estoy buscando recibir, yo doy en agradecimiento. Como un padre le da a sus hijos, que ofrenda a sus hijos, o le ayuda a sus hijos, no esperando que ellos le devuelvan, sino porque los ama. Asimismo, nosotros damos a Dios y damos a los necesitados, no esperando que ellos no devuelvan. No es eso, es que los amamos, es que amamos genuinamente a Dios y nosotros queremos decirle, Señor, mira, yo te amo tanto que el dinero no se compara contigo. Aunque haya dificultades aparentemente en lo que yo vaya a calcular luego al final del mes, no importa, porque yo te amo a ti más que el buen bistec. El ofrendar es el deseo natural de un santo cambiado, porque su nueva naturaleza le da nuevos deseos por Dios y por la iglesia misma, de tal manera que es el deseo de un santo y no la obligación de un pecador. Así es. No es controlado bajo manipulación, sino es controlado bajo una nueva naturaleza, que es la nueva vida en Jesucristo. Y esta nueva vida te lleva a ti a las cosas, podríamos poner un lenguaje simple, a las cosas santas, y dentro de estas está en la parte de dar de una manera santa, una manera justa y honesta. Tal como hay un hombre que dijo, creo que fue un puritano, síguele la pista a tu dinero y encontrarás tu ídolo. Y es precisamente aquí cuando yo veo a dónde estoy, si mi vida ha sido regenerada, es una buena pista, ¿no? Ver a dónde va mi dinero, cuáles mis mayores intenciones con lo que gano. Y es acá donde puedo entender también si mi vida ha sido regenerada y transformada por el poder del Espíritu Santo, gracias al poder del Evangelio. Y yo creo que, José, tú traes a colación el hecho de que el dinero no solamente ha sido un ídolo para todas las culturas, sino que de manera particular la cultura hispanoamericana y la iglesia hispanoamericana se ha visto permeada por una enseñanza idolátrica, una enseñanza horrenda delante de Dios, que es el Evangelio de la prosperidad. Es esa enseñanza de que yo le doy a Dios y Dios me devuelve, de que Dios se convierte en mi genio de la lámpara. De hecho, esa enseñanza que algunos han atrevido a decirse que Dios es como una prostituta, que si tú no le pagas, no te da. ¿Qué piensan ustedes de este evangelio y cómo este evangelio, entre comillas, ha tergiversado completamente la idea del dinero y las ofrendas? Bueno, pues Dale, José. Okay. Creo que yo le podría llamar la teoría. No el evangelio, sin duda. La teoría de la prosperidad, primero, niega la soberanía de Dios. Sin duda. Segundo, elimina la necesidad de pedir la voluntad de Dios. Tercero, da al cristiano a sí mismo un concepto de dominio y poder creativo, el cual es falso. Y cuarto, con esta idea, se enseña a las personas que ellos son más Dios que Dios y que el hombre es precisamente el que domina todo, ¿no? De tal manera que esta enseñanza que como que Dios ha entregado su soberanía contiene un grave error, porque si Dios fue el que dijo hágase la luz, entonces ahora el hombre también puede decir hágase el dinero. Y está tratando de enseñar verdades llenas de mentiras, que es suficiente para crear una falsedad donde aparentemente Jesús no tiene autoridad sobre la tierra, sino que la autoridad la tiene la iglesia y Jesús debe de obedecer. O sea, eso no existe en la Biblia bajo ningún concepto. Es una imagen completamente distorsionada de Cristo. Y si se tiene una imagen distorsionada de Cristo, se tiene una imagen distorsionada del hombre. Se tiene la imagen de un hombre, del hombre, no según las escrituras, sino que según el mundo. Y creo, mi amado hermano, que estamos, como la escritura mismo lo dijo, en tiempos peligrosos, donde
las personas quieren enriquecerse y caen en esa tentación y en muchas codicias necias y dañosas. Y aquí es donde viene la destrucción de muchas almas, de muchas vidas que lastimosamente han sido manipuladas con una teoría completamente falsa, errada, y al mismo tiempo una blasfemia que no está conforme a la verdad ni a la Escritura, ni lo estará. Sí. Sí, creo que el problema del Evangelio de la Prosperidad, la teoría, como tú dices, José, es que crea otro fin en el cristianismo que no es la gloria de Dios, ¿verdad? Creo que fue Tim Keller el que dio el ejemplo de un novio, ¿verdad? Imagina que tienes una novia y tu novia está contigo porque tú eres rico y porque tienes muchas cosas y tienes muchas tarjetas de crédito y le puedes comprar muchas cosas. Pero un día tú pierdes todo eso y de repente tu novia se fue, ya no está ahí, ¿verdad? Ya no quiere nada que ver contigo. Lo que tú te das cuenta en ese momento es que ella no estaba contigo porque te quería a ti o porque te amaba o nada así, sino que ella estaba contigo por las cosas que tú le podías dar, le podías regalar, que le podías comprar, y ese no es un amor verdadero, ¿verdad? Esa es otra motivación que ha entrado a la relación. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera en nuestra relación con Dios. Vamos a Dios, pero solo porque Dios nos puede dar otras cosas, solo porque Dios me va a dar dinero, solo porque Dios me va a prosperar, me va a dar salud, me va a dar cualquier cosa que nuestro corazón desea. Va a mejorar mi iglesia, va a traer nuevas personas a mi congregación, me va a ayudar en la empresa, va a quitar las deudas. Exacto. Y ese es el problema, ¿verdad? Que el fin no es la gloria de Dios, el fin no es Dios mismo, sino que somos nosotros, son nuestros deseos pecaminosos. Y a fin de cuentas, así uno no funciona en un noviazgo y no funciona en una relación con Dios tampoco. Y Dios no juega con su gloria, amados hermanos. Dios es celoso con su gloria. Dios es celoso con que Él sea el centro del universo y que Él sea el centro de nuestras vidas. Y eso es bueno, porque lo que sea que esté en el centro que no sea Dios va a causar que nuestras vidas terminen en una espiral fuera de control. Así que quizás debemos tener cuidado, quizás tú has estado escuchando este tipo de enseñanza, de que tú le das a Dios y Él te devuelve, de que Dios está ahí para bendecirte y darte siempre que tú le seas fiel en tus ofrendas. Quizás tú has escuchado eso por muchos años. Déjame decirte, hermano, que hay algo mejor que eso. Hay una mejor enseñanza que esa y hay una mejor fe, una mejor forma de conocer a Dios que esa. Es la enseñanza de toda la Escritura, no de uno o dos pasajes, sino de toda la Escritura. Dios es un Dios que nos ama profundamente. Nos ama hasta el punto que nos ha dado su Hijo unigénito. Y ahora cuando nosotros creemos en Él, en arrepentimiento y fe, nuestras vidas son totalmente transformadas y nosotros recibimos a Cristo Jesús. Nuestros pecados son perdonados. Y ahora en agradecimiento podemos vivir para Él. Pero es para Él. Él no tiene que darnos más nada, Él no tiene que bendecirnos económicamente, Él no tiene que bendecirnos en nuestra salud, porque nuestra eternidad ya fue garantizada, porque fue comprada en la cruz del Calvario. Entonces en tu vida, todos nosotros te diríamos, y cualquier hombre de Dios te diría, por supuesto, sé generoso con tu dinero, muéstrale al dinero que el dinero no es tu Dios, que tu Dios es el Dios creador del cielo y la tierra, es el Señor de los ejércitos, ese es tu Dios. Así que ofrenda libremente, ofrenda a tu iglesia siempre, fielmente, semanal, mensualmente. De cada parte que tú recibas, toma algo aparte y dáselo al Señor. Toma un porcentaje, quizás tú pienses que 10% es algo que tú puedes empezar, empieza por 10%, quizás piensa que 20% tú puedes hacerlo, 20%, quizás solamente puedes hacer 5%, haz un 5%, pero siempre saca y dale ofrenda generosamente, en gratitud a tu iglesia, a los necesitados, a tu familia, a personas que estén en necesidad. Sin lugar a dudas, muéstrale a tu dinero que ese no es tu Dios. Pero recuerda que eso tú lo haces en gratitud. Es un asunto del corazón. Si hubo un mes que no pudiste hacerlo, no te deprimas y pienses que estás en pecado y que si tú de pronto puedes estar dando más y estás decidiendo no hacerlo porque tú sabes que quieres encontrar esto o aquello, cuida tu corazón porque el dinero no es tu Dios. José y Steven, gracias por su tiempo, gracias a los que nos han estado escuchando. Este es el episodio 13 de Coalición por el Evangelio Radio. He estado con ustedes Hiron Amnun también de parte de Coalición por el Evangelio. Damos gracias también a Radio Eternidad que nos ayuda con toda la producción de este programa y oramos que el Señor lo use para bendecir a su iglesia. Dios les bendiga.